Seoul Station. Seoul Station. So much over packaging, like plastic bags, more plastic bags. Why? Buenos días, minis, y bienvenidos a mi canal. Si son nuevos aquí, hola, me llamo Mini, soy una coreana latina y les muestro mi vida viviendo en Corea del Sur. Bienvenidos a otro episodio de Mini en su semana de exámenes finales. Hoy es viernes, mi primer examen es el martes, así que tenemos ¿cuántos días es? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, básicamente 4 o 5 días para estudiar. Normalmente no me gusta venir a la biblioteca, creo que es como muy silencioso. Hay mucha presión porque todos están así super quiet, solo. Pero hoy sí creo que voy a necesitar esa motivación, así que les voy a mostrar este cuarto que nosotros llamamos Yolamshil en coreano. Es básicamente estos cuartos donde hay escritorios, donde hay enchufes, puedes estudiar y la única regla es que tienes que estar súper calladita. Se me antoja algo picante y caliente, así que vamos a coger este ramen de acá. Es una de mis favoritas, noguri. Un samgap kimbap, que es un kimbap en forma de triángulo. Como siempre, mi favorito es el de chamchi mayo. Buenos días, minis. Actualmente estamos esperando para el Festa, el BTS Festa, celebrando el año número 12 de BTS. Ya sé que es mi semana de exámenes y probablemente debería de estar estudiando, pero es que la verdad me puse a pensar. Yo no estoy segura si voy a estar acá el próximo año, no estoy segura si voy a estar viviendo acá en los próximos 5 años y quién sabe cuándo va a ser la próxima vez que voy a poder venir a un evento así. No conseguí tickets para el concierto de J-Hope, no conseguí tickets para entrar en el Army Zone, pero ¿saben qué? Estamos aquí con una fila infinita y está bien. Vamos a estudiar acá paradas o no sé. Ustedes ya saben que yo soy Army desde el debut, así que hace 12 años. Me da como mucha ilusión ser adulta responsable con mi dinero de adulta acá en un evento de BTS. Para contarles un poco de qué tal estuvo mi experiencia en el BTS Festa hoy, que está confirmado. ¿Saben qué? Todos los ARMYs son amables. De hecho, cuando estaba en la fila conocí a esta chica de España. No sé si se ve, pero ella me regaló como un llaverito del Army Bomb que hizo ella misma. O sea... También había como esta pared donde
había como todos los signatures y yo me quería tomar foto ahí, pero ya que yo fui sola no había nadie para quien tomarme foto, entonces le pedí favor a estas armies que estaban como a la par. Tuvimos como una conversación súper divertida porque ellas estaban preguntándome como, ay, ¿fuiste al concierto hoy de Hopi? Y yo les dije, no ticket. Y luego me preguntaron, oh, yesterday y ayer, y yo también, no tickets. Casi todas las armies que conocí iban a ir al concierto hoy por la noche o ya habían ido el noche anterior. Entonces yo así de... ¡ah! Me faltan solo 2 capítulos para terminar este curso entero. Pero antes les quería compartir como unos tips. Primero que nada les quería compartir este playlist que siempre escucho cuando estoy estudiando. O sea, nunca me canso de estas canciones. Son como versión piano de las canciones del estudio Ghibli. Las canciones están en japonés, de hecho, entonces es súper difícil de buscarlos. Si el piano no te pone a dormir, entonces este playlist te va a encantar. Así que lo voy a dejar en mi descripción. Y segundo, ahorita voy a estar estudiando por Zoom con mi amiga. Eso es otra opción como muy buena cuando no tienes motivación para estudiar, pero tampoco quieres salir a como estudiar con alguien porque pues el esfuerzo de salir, ¿no? Entonces lo que hacemos con mis amigas de vez en cuando es que nos ponemos en Zoom, encendemos la cámara y nos quedamos ahí estudiando las dos porque creo que me motiva a ver que ella está estudiando, me está viendo a mí, yo también debo estudiar, algo así. Hi. Buenos días, minis. Hoy es día lunes. El día de ayer me olvidé de grabar vlog porque estuve estudiando casi todo el día y honestamente se me olvidó que estaba grabando vlog, así que perdónenme. Acabo de regresar de mi clase de PT, como de ejercicio, y todavía no he comido nada, tengo mucho hambre, pero pensé qué tal si les muestro una receta súper simple que yo hago normalmente cuando estoy en mi semana de exámenes, ya que no quiero gastar tanto tiempo cocinando, como que preparando comida. Esta es una receta súper fácil que puedes hacer tal vez en, no sé, 5 minutos. Necesitas un huevito, como algún tipo de ham o algún tipo de como carne. Yo tengo carne de cangrejo, tofu, salsa de pasta. Vas a cortar un poco el tofu, ponerlo en un container. Como 2 o 3 cucharadas creo que va a ser suficiente. Sé que no se ve como la cosa más deliciosa del mundo, pero créanme que es súper rico. Me encanta cocinar esto en mi semana de exámenes, pero también cuando estoy de dieta, porque ya saben, tofu y huevo, todo es proteína. ¡Provechito! 나무라면 바늘에 찔려도 아프지 않았어. Buenos días, minis. Hoy es día martes y como podrán ver ya estoy en la universidad porque tengo planes de estudiar aquí hoy. Me he dado cuenta, ya que solo me falta como un semestre para graduarme, me he dado cuenta que hay muchos como lugares en la universidad que yo no sabía que existían antes, pero ya que solo me falta un semestre tengo que aprovechar de todo lo que hay en este campus. Por ejemplo, ahorita vamos a ir a estudiar en este edificio de acá atrás. Se llama el Baekjunam Kinyamgan. Es como un edificio que hicieron para
celebrar los 100 años de mi universidad. Y yo por los últimos 3 años y medio, yo pensé que esto era como un museo, que no había nada que ver acá. Aparentemente en este edificio también hay un Yalamshil, como les había contado, estos cuartitos con escritorios donde podemos estudiar. Así que me voy a quedar acá unos 2-3 horas. Y como siempre, ahí adentro tenemos que estar súper silenciosos, así que no les voy a poder explicar, pero quizás un poco con voiceovers. ¡Vamos! What the dog doing? Bueno, minis, hemos terminado con los 2 exámenes de hoy. ¿Qué tal me siento? Creo que sí hice como un buen trabajo en el examen. Comparado a los midterms, sí recordaba como más cosas. Habían menos preguntas que yo no sabía cómo responder. Pero al mismo tiempo no siento que estoy muy satisfecha. Y es que yo me esperaba poder responder todas las preguntas. Y quizás, no sé, tal vez eso no es muy como realístico. Pero yo la verdad le dediqué mucho tiempo. Entonces pensé que saldría del examen diciendo, oh, wow, eso fue súper fácil. Pero no, tristemente eso no fue el caso. Pero lo bueno es que mañana no tengo examen, mañana no tengo clase. El próximo examen es el jueves, así que voy a tener el resto de hoy para descansar un poco y todo el día mañana para estudiar para el siguiente examen. Venimos a comer brunch con mi novio. Chicken basil sandwich. Yes. 자기 IHOP 알아? IHOP? You remember when IHOP? Buenos días, minis. Hoy es día jueves y antes de ir a estudiar les quería hacer un pequeño TMI session porque quiero contarles cosas muy random que no tienen nada que ver con este blog, pero de todo modo nosotros acá estamos haciendo como video call con un best friend, así que les voy a estar contando. Hace unos días, creo que fue el lunes, estaba estudiando y mientras estaba estudiando hay como un espejo justo enfrente de mi escritorio. Es que estaba viendo como el espejo y dije, qué raro se ven mis cejas. Y de la nada se me entró el pensamiento que debería de decolorarme las cejas. Así que lo decoloré y honestamente pensé que no se notaría tanto. Pero ya que veo los clips de los últimos días... Voy a grabar este video en Spanglish porque literalmente he grabado el video más de 15 veces y no sé cómo explicárselos en español. Así que vamos con una mezcla de español-inglés. Many of you guys ask me, Mini, how do we study well? And the only thing I tell you guys all the time is that you need to find which study method works for you. And then you guys come with the question, but how is it that we find a study method that fits for us? Así que hoy les voy a explicar como paso a paso cuáles son las cosas que estoy pensando when I'm trying to find a study method that works just for me. For example, para esta clase hay como mucho material que repasar. Instantemente hay como 3 ideas que me entraron a la cabeza. La primera es de hacer como un study guide, o sea, escribir todas las cosas más importantes en un compu y luego memorizarlas. Pero me di cuenta que para mí escribir en un compu, it's not helpful. Like, it doesn't help me memorize anything. I'm not really a computer typing person. Entonces esa idea pues ya no. La segunda idea fue de ir a un print café, imprimir como todas estas slides, que por cierto hay como unas 300 slides, y luego ir haciendo como highlight las cosas más importantes. No es como muy eco-friendly, it's not sustainable, it's not a good idea because I have the slides on my iPad anyway. And so the last idea I came up with was that maybe I should do like a study guide but handwritten.
But I won't be writing as many things because then this is going to take me forever. Pero también usar como marcadores super cute porque yo sé que para mí eso funciona. I like having things pretty, I like having things aesthetic y yo sé que eso va a ayudar que yo me concentre más y romantizar como mi vida de estudiante, ¿no? Les quería compartir esto porque sé que nunca les cuento lo que está pasando como dentro de mi cabeza cuando estoy estudiando, pero creo que explicárselos así sí va a ser como un poco más helpful para que ustedes sepan cuáles son las cosas que deberían de considerar cuando están buscando como un método que funcione para ustedes. Disculpen que voy explicando y mezclando todas las idiomas, es que estoy estudiando para mi semana de exámenes y honestamente mi brain está muy full de muchas cosas que no puedo pensar en ningún idioma, pero bueno, ustedes me entienden y si no voy a poner subtitles, así que no se preocupen, pero vamos a ir a estudiar de nuevo. Terminamos todos los capítulos, miren esto. Yay. Entonces mañana solo voy a tener que repasar estos anotes en vez de repasar todos los slides. Estoy orgullosa de mí misma. Ay, por cierto, miren mi dibujo de monkey. Cute. Minis, estamos de vuelta en casa y les quería contar qué tal me fue el tercer examen. La verdad que sí estuvo súper difícil porque me olvidé completamente que esta es la profe que nos da como un time limit. Ella nos dio 25 minutos para responder 20 preguntas y aunque sí fueron multiple choice, son como de esas preguntas que te pone escoge todas las que son correctas o escoge todas las que son incorrectas. Y si pones un círculo mal, entonces toda la pregunta lo sacas mal, 0 puntos. Pero al final del día lo que yo siempre me digo a mí misma es lo que más importa es el esfuerzo. Yo le he dado mi 100% a los últimos 3 exámenes y vamos a seguir strong hasta el último examen. Mañana es el examen de Group Counseling. Sí tengo bastante miedo porque hay mucho material. Para esta clase no teníamos un midterm, entonces básicamente es cumulative. Vamos a tener un examen desde lo que aprendimos en la semana 1 hasta la semana 16, significando que hay como, no sé, 15 slides, 15 PowerPoints para repasar. Más la profe nos dijo que deberíamos de revisarlos como ejemplos que salieron en el textbook. Así que también tengo el textbook, tengo los slides, no he repasado nada, pero está bien, lo vamos a hacer juntos, paso a paso. Quizás ustedes se pregunten por qué es que Minnie siempre está cruzando cosas de su calendario. Y es que a mí me gusta escribir todos los chapters que tenemos. Por ejemplo, el chapter número 1, 2, 3, 4 y escribo como los nombres de los chapters. Y aunque esto no parece mucho, para mí es como muy motivational. Me hace sentir como, ahora faltan, no sé, unas 3 más. Ahora faltan unas 2 más. Y es como una manera de poder visualizar cuánto trabajo has hecho y hacerte como pat a ti misma, ¿no? Son las 12 de la noche, me duele la cabeza, siento que ya no hay espacio en mi cerebro, tengo sueño, pero también tengo hambre, entonces me hice un peanut butter y strawberry jam sandwich. Y antes de dormir creo que me voy a poner esto. Esto recientemente es una de las mejores compras que he hecho. Es un masajeador para tus ojos. Me he dado cuenta que como los martes y jueves tengo clases casi que todo el día, me duelen muchísimo los ojos cuando regreso a casa. Me he comprado este masajeador y me encanta.
Deseenme suerte porque no he terminado todos los chapters, pero es que necesito un break. Buenas noches. Y ya tengo mi maquillaje y mi outfit un poco extra porque tenemos un compromiso hoy después de los exámenes. También me he pedido algo del AliExpress, creo que acaba de llegar, así que lo vamos a abrir juntos. Mini haul, falsies, iPad case. Bueno, ya solo falta 2 horas para el examen, así que rapidito voy a repasar mis materiales una vez más y ir a la uni. Bueno, minis, oficialmente hemos terminado mi semana de exámenes. ¡Yeah! Estas últimas 2 semanas han sido súper largas, no les voy a mentir. Este semestre ha sido súper difícil, más que nada porque no habían muchas clases que yo podía registrarme. Entonces ustedes ya saben que yo tenía 4 clases cada martes y jueves. Todo el semestre estuve pensando cómo voy a poder terminar esto, pero al fin se logró y lo terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este proceso súper largo. Siento que en este vlog no he hecho nada además de estudiar, pero si ustedes todavía siguen aquí y todavía están viendo este outro, entonces eso significa el mundo para mí, así que les agradezco muchísimo. También les quería contar 2 sorpresitas. Primero que nada, la próxima semana voy a estar volando a Guatemala, así que nos vemos pronto. El segundo secreto es que estoy planeando un fan meetup, o sea, una reunión para que yo los pueda conocer, pueda hablar con ustedes y que nos podamos comunicar un poco más mejor en un evento. Lo estoy pensando como a finales de julio. El compromiso que les conté anterior era una reunión con posiblemente un patrocinador de nuestro fan meetup, así que quédense atentos, les voy a estar subiendo todo el info probablemente en Instagram, así que más que nada vayan a seguirme ahí. Espero que les haya gustado el vlog y si también están en su semana de exámenes, ánimo, al final todo termina y al final el tiempo pasa, no se preocupen. Adiós, los quiero mucho. Chao, chao.